Buenos días, familias. Bienvenidos una vez más a nuestro segundo podcast entre adobo y anestesia, conversaciones que curan, historias que alimentan. Aquí me acompaña la doctora y gran amiga Magali Medina y yo, Delmar Santos. Hoy estamos desde Palmas del Mar, estamos de fin de semana, además de que estamos celebrando mi cumpleaños. Estamos quedándonos aquí en estas maravillosas facilidades que estamos. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que casi no se habla. Es de esos temas invisibles que queremos visibilizar a través de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la anestesia, que obviamente es lo que es mi vida, es con lo que me gano la vida, es por lo que vivo, es mi pasión. Y hay mucho desconocimiento de lo que es la especialidad médica de la anestesia. Vamos a hablar un poquito desde el punto de vista humano, no solamente desde el punto de vista físico, de la importancia de la anestesia y del corazón que hay que tener para ser anestesiólogo y trabajar en este campo en general. Así que hoy no vamos a hacer recetita de cocina, pero sí los invitamos a disfrutar de esta conversación tan interesante y tan significativa para mí. Así que no se vayan, que ahora esto comienza. Bueno, Ismael, yo te quiero preguntar una cosita. Cuando a ti te dicen te tienen que dar anestesia, bueno, wow, yo pues obviamente pienso en la palabra dormir, porque eso, ¿verdad?, es lo primero que se le viene a la mente a uno, pero también pienso en que le meten mucho miedo a uno en que eso te va a hacer daño, ay, que hay gente que no se despierta, o sea, le meten mucho miedo a uno también. So, explícame, ¿qué es en realidad lo que tú haces? La anestesia, mucha gente piensa, como tú bien dices, en dormir. Mucha gente piensa miedo, me da miedo que me anestesien. Sin embargo, no piensan que somos un mal necesario, porque si te tienen que hacer una cirugía, te tenemos que anestesiar. Pero anestesiar a un paciente es mucho más que poner a dormir a un paciente y se acabó, ¿verdad? La anestesia es una especialidad dentro de la medicina que mucha gente no conoce, porque quizá conocen al anestesiólogo 5 minutos antes de la intervención quirúrgica y no entienden o no saben la importancia que tiene el anestesiólogo en ese proceso de la cirugía. A ti te han operado unas cuantas veces, ¿verdad? Sí, yo pues tengo 3 hijas y mis 3 hijas fueron cesáreas y he tenido otras operaciones también que me han tenido que obviamente dormir, pero esa de la cesárea de verdad que es como que de las más que me ha dado miedo a mí, en el sentido de que eso me pone una inyección aquí en la cintura, en la espalda, y entonces te meten miedo de que tú cualquier movimiento te puedes quedar inmovilizada, que no puedes caminar. O sea, a mí me metían unos miedos terribles y encima de eso a mí me crucificaban así como si tuviesen una cruz así con las manos amarradas, que uno se siente, Dios mío, ¿qué hago aquí? Eso obviamente es falso, el tenerle miedo a la anestesia. Para que te puedan hacer una cesárea tienes que estar despierto, no se te puede dar anestesia general. Anestesia general es cuando uno está completamente dormido. Y eso es algo importante de la anestesia, es que el paciente una vez entra al quirófano queda completamente vulnerable. En el caso de una anestesia final no, pero en el caso de una anestesia general, tú vas a perder toda tu conciencia, tú vas a perder toda tu voz y el anestesiólogo va a ser tu voz, va a ser tu vigilante, va a ser guardián de dolor, va a ser estratega de estabilidad para que tus signos vitales se mantengan, intensivista del quirófano. Si algo sucede con la presión sanguínea, con tu pulso, con tu cerebro, nosotros somos los responsables de que todos tus órganos sigan funcionando perfectamente bien mientras ese cirujano está operando. Somos esa última voz que tú escuchas que te dicen, vamos a dormir, todo va a estar bien. O sea que te tenemos que dar confianza. Hablando un poquito de lo que son las cesáreas no se hacen con anestesia general a menos que sea una emergencia que hay que sacar al bebé sumamente rápido porque está en peligro inminente.
Es que se pone lo que se llama una anestesia regional, y dentro de las anestesias regionales es la anestesia espinal, que se puede poner de ladito o sentado. Y la paciente no va a sentir nada lo que es del área de los senos hacia abajo, para que le puedan hacer la cirugía. Si la paciente siente que la tocan, que la mueven, escucha lo que habla, está despierta para ver a su bebé que se lo ponen en los brazos, pero sí da un poco de temor porque una anestesia espinal para una cesárea no le pueden dar un sedante a un paciente, a diferencia de otras anestesias espinales que yo también te cedo por el suero, estás tranquila, estás relajada, estás cómoda, sino que las madres somos valientes. Muchas veces, pues obviamente hay que poner el paciente con los brazos crucificados como Cristo, pero es para que hay un campo estéril, que es su barriga, donde está trabajando el cirujano, y uno no puede poner las manos ahí. Entonces, o le explicamos al paciente, mantén los bracitos así, yo nunca los amarro, pero hay personas que pues, le dicen, pues los amarran, ¿verdad? Es a discreción del anestesiólogo, pero no es por dejarte amarrado, es que no vayas a contaminar tu cirugía. Pues mira, qué interesante ese dato, y gracias ¿verdad? Que lo estás compartiendo, porque a mí nunca me explicaron eso, y fueron 3 cesáreas, y en las 3 cesáreas a mí me amarraron las manos así como si fuese Jesucristo en la cruz, y no me explicaron que era para mantener ese campo estéril, so que ahora entiendo por qué me amarraron los brazos. Claro. Yo creo que es bien importante que confiemos en el anestesiólogo. El anestesiólogo significa confianza. Es la persona que te va a estar cuidando. Nosotros estamos fijándonos qué es lo que hace el cirujano. Y muchas veces el cirujano es el que se lleva todo el crédito, y eso está perfectamente bien porque ellos son los que están operando. Pero detrás de cada bisturí hay un anestesiólogo que está, mirando lo que él hace, que no vaya a haber sangrado, que tu cuerpo esté bien, que el oxígeno en tu cuerpo esté 100% bien para tu cerebro, para tu corazón, para tus pulmones. Lo que queremos es que tú despiertes mejor que como te dormiste, ¿verdad? Independientemente del tipo de cirugía, ya sea una cirugía plástica o ya sea una cirugía porque la necesitas, que son la mayoría de las cirugías. Yo creo que casi nadie quiere anestesiarse o quiere operarse por gusto, a menos que sea una cirugía estética, pero en todos los casos, ya sea electiva, estética o la cirugía que sea, mi propósito como anestesiólogo es que el paciente se levante mejor, se va a levantar con dolor porque es natural, ¿verdad? La cirugía es un trauma al tejido, claro. Pero estamos vigilando que sea de lo mejor posible, qué bloqueo yo le puedo poner a este paciente para cuando despierte pueda caminar, pueda comer más rápido, pueda tomar agua, pueda ir al baño rápido, pueda asumir los roles en su vida normal. Pues mira, qué interesante, porque eso, ¿verdad? A veces uno no lo ve desde ese punto de vista, de yo, ¿verdad? Siendo paciente y tú una anestesióloga, y lo puedo comparar un poquito con la cocina, porque esto es un trabajo en equipo, entonces, o sea, porque por lo menos si lo veo desde el punto de vista de la cocina, yo puedo hacer la carne, aquel hace la salsa, y entonces aquel monta el plato, y los 3 somos un conjunto que ¿verdad? Al final estamos haciendo un mismo trabajo, que es atender al cliente y montar un plato, pero si yo hago mal la carne, aquel hace mal la salsa, pero él montó bien el plato, algo va a salir mal. So que es bien importante el punto de ustedes, ¿verdad? Donde se integran y trabajan como equipo entre anestesia y cirujano, para que entonces ese paciente pueda salir bien, porque entonces ustedes están pendientes a que ese paciente despierte, a que todo esté funcionando, y que el cerebro esté como debe de estar, que todo esté funcionando al máximo. Qué interesante, de verdad. Sí, otra cosa que quería hablar es que el anestesiólogo, muchas personas no entienden bien lo que es un anestesiólogo y lo que es un enfermero anestesista, ¿verdad? Un anestesiólogo es un médico que tenemos un entrenamiento de 4 años de bachillerato, luego tienes que entrar en una escuela de medicina y estar 4 años en la escuela de medicina, y el entrenamiento como anestesiólogo requiere 4 años más. O sea que son 12 años. Son 12 años después que te gradúas de 4º año. El primer año es de medicina general o de cirugía, y luego son 3 años intensivos dentro del campo de la anestesia, donde te enseñan distintas técnicas de monitoreo, de intubación, de poner espinales, de poner líneas, de sonografía, muchos avances que siguen surgiendo.
Pero sobre todo en el caso mío, mi entrenamiento fue en Nueva York, fue un entrenamiento bastante rígido y duro, que lo agradezco porque me ha hecho la anestesióloga que soy hoy en día, pero también en la ciudad de Nueva York aprendí muchas cosas. Eso fue para los años 2000, yo llevo años practicando esta especialidad y yo veía cómo en la ciudad de Nueva York, no importa que tú fueras indocumentado, era una ciudad santuario. Estamos hablando temprano de los 2000, del 2000 al 2004, mi entrenamiento. Allí se te daban los mejores servicios. Tú podrías ser, no importa los documentos que tú tuvieras, allí no se preguntaba nada y tenías el servicio más alto de anestesia. Allí las pacientes llegaban, se le ponía un epidural para su parto vaginal, que todavía aquí en Puerto Rico eso no sucede. No, eso es ahí, la que quiera parir. Los planes médicos no compensan una anestesia epidural como debe ser compensada, y es algo por lo que estamos tratando de luchar las mujeres, porque verdaderamente no es justo. Yo veía eso, yo aprendí la vulnerabilidad, aprendí que todo el mundo se quería, y eso me choca mucho hoy en día con la polarización que hay contra los inmigrantes, porque eso en esa ciudad santuario donde yo me entrené no era así. Allí le dábamos anestesia a todo el mundo se abrazaba. Y ahora parece pesar más lo que es el racismo, lo que es la intolerancia, versus como yo entrené. Y es hasta cierto, es bien triste, me causa mucha tristeza. Se deshumaniza, porque independientemente tú seas de donde sea o vengas de donde vengas o creas en la religión X o Y o lo que sea, sigue siendo un ser humano que tiene unas necesidades, ¿verdad? Y uno va a un hospital, ¿verdad? Que lo ayuden a curar esa X o Y situación que esté sucediendo, y que te pidan, lo primero que te pidan sean los papeles, de dónde tú vienes, eres legal, eres ilegal, es deshumanizante. Y es importante, ningún médico le importa si tú eres legal o no eres legal. El que estudió medicina de corazón, lo que quiere es ayudar al paciente. Y entonces, a mí el papel no me interesa, no me interesa si tienes plan médico, no me interesa el cobro, ¿verdad? Porque uno lo hace por ayudar. Allí en Nueva York yo aprendí la fragilidad de la vida cuando vi la primera paciente que murió después de una anestesia. Gracias a Dios no murió en el quirófano, murió 3 días después de un reemplazo de una válvula mitral. Y comencé a ver la vulnerabilidad de la vida y cómo llevar ese dolor individual de cada ser humano y de las familias. Yo tenía aproximadamente 24 o 25 años en aquel tiempo, cuando estoy aprendiendo no solamente la técnica de anestesia, sino a llevar el dolor del ser humano, esa humanidad, ocurre la desgracia de las Torres Gemelas. Y cuando ocurre esa desgracia, que yo vi ese dolor colectivo, tuve que aprender a lidiar con eso, a lidiar con el miedo, y eso me enseñó mucho. Vi cómo esa ciudad se unió de una manera increíble. Lo que hace el dolor, ¿verdad? Un dolor tan grande, una desgracia tan grande, que yo creo que todos nos acordamos de dónde estábamos. Wow, o sea que tú estuviste en ese momento de las Torres Gemelas, ese revolú de los hospitales por todos los heridos, por todo. Wow, qué experiencia. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia? O sea, vivir ahí, de que llegara gente y como que no tenía fin, porque hubo miles de personas. En mi caso, yo comencé la anestesia en el mes de julio, y eso sucede en septiembre 11. Ajá. Así es que nosotros hacemos distintas rotaciones. Yo estaba comenzando una rotación, yo había terminado mi primera rotación en sala de operaciones, ya yo sabía intubar, pues como yo era buena, me pusieron en intensivo. En Estados Unidos y en muchos hospitales se están moviendo a eso, le están poniendo ventanas. ¿Para qué le ponen ventanas? Para que el paciente no esté encerrado en 4 paredes oyendo monitores. Hay una cosa que se llama psicosis de intensivo, para que el paciente, al tener ese contacto con la luz solar, pues recuerde, mira, hay algo más allá, la vida me espera, tengan esperanza. Así que este intensivo en aquel tiempo ya tenía ventanas. Era mi primer día en intensivo. Estamos hablando que el hospital donde yo entrené es en la Primera Avenida con la 27, y el intensivo quedaba en el piso 17. Estamos hablando de un rascacielos bastante alto.
están explicándome la rutina de intensivo de atender a los pacientes y de momento vimos un fuego en una de las torres gemelas. Nos preguntamos, wow, mira, hay un fuego, no sabíamos de qué era el fuego, todo el mundo con sus conversaciones, mira, vamos, ¿cuánto se tardarán en apagar este fuego? Seguimos en el intensivo y de momento vimos un avión que chocó contra la otra torre. Ay, o sea, el primer avión, wow. Inmediatamente prendemos radio, no hay comunicaciones porque las comunicaciones, casi todos los radares de comunicación estaban en esas torres. No podemos llamar a nadie. En Nueva York estaba bajo ataque. ¿Qué está pasando? No había redes sociales tampoco en ese tiempo. No había nada, no podíamos comunicarnos con nadie. Yo tenía mi celular normal con el que yo llamaba a mis papás a Puerto Rico, no podía llamarlo, no sabíamos nada. Y cuando, como a las 10:30 de la mañana, primero cae una torre y después cae la otra. Wow. Yo estaba de guardia ese día, o sea que ese día yo no esperaba llegar a mi casa. Como a las 5 de la tarde logré por el teléfono del hospital llamar a mis papás a Puerto Rico y decirles yo estoy bien, porque obviamente mis papás no sabían nada de mí, ellos piensan Nueva York está bajo ataque. Y empezamos a preparar los intensivos, etcétera, pero por lo menos en el área de Bellevue hubo mucha muerte, no nos llegaron casi pacientes, a nosotros nos llegaron unos bomberos, de hecho hicieron una película de 3 de las personas que nos llegaron. Habían 2 bomberos, uno que se llamaba Jimeno, y eso nunca lo vamos a olvidar y con ellos trabajamos. Vaciamos los intensivos, pero en septiembre 11 lo que hubo fue muerte. Wow. No había mucha gente que salvar. Sí hubo un post-septiembre 11 de gente que padecía de los pulmones, exacto, sí, por el humo. Pero como tal, gente que salvar no la hubo. Pero ciertamente ese dolor colectivo lo cargué en mi corazón y me ha ayudado mucho a ayudar a otras personas y a ser resiliente. Wow. Por eso doy gracias. Pero no dejan de parárseme los pelos y de llevarlo en mi corazón y hacer una oración por tanta gente que se vio afectada por esa situación. Amén. Y de verdad que es algo que verdad los que lo vivimos, experimentamos, ¿verdad? Que vimos en las noticias, porque yo estaba en Puerto Rico, yo estaba como que lista para irme a estudiar a Nueva York en esos tiempos. Y yo creo que eso fue un hecho histórico que marcó la vida de nosotros, porque todo el mundo se acuerda lo que tú estabas haciendo en ese momento, que verdad salió en las noticias, un ataque terrorista. O sea, yo me acuerdo que yo me estaba levantando porque yo estaba todavía en mi casa, verdad, no había salido para Nueva York. Y me acuerdo que yo me estaba levantando y estaba como que desorientada y no entendía lo que decían las noticias. Era como que, pero entonces uno decía, pero ¿qué está pasando? No entiendo. Entonces de momento, en plena noticia viene el otro avión y pum, choca la otra torre, y ahí es como que uno cae en cuenta y yo, espérate, esto es real, esto está pasando de verdad. Y fue algo bien impresionante. Incluso me acuerdo que yo llegué un 27 de septiembre a mudarme a Nueva York y todavía desde el avión se veía el humo saliendo por toda la ciudad. Ese humo estuvo saliendo por meses. Yo venía de Long Island, yo conducía de Long Island al área de Manhattan y me quedaba a mano izquierda de Long Island Expressway. Ese humo estuvo saliendo por meses. Donde yo entrené en el hospital Bellevue, donde yo estacionaba mi carro, lo convirtieron en una morgue, donde ahí pusieron muchas carpas donde ponían los restos de personas, sortijas, efectos personales, dedos, o sea, las partes de las personas que se encontraban. El olor que hubo, que era pues un olor a cuando se está descomponiendo la materia, por meses. El parking, yo no sé dónde estacionaba mi carro, o sea, cambió la vida de tantas personas. Ese día que yo estaba de guardia, que me quedé toda la noche en el hospital, yo no sé qué yo estuve pensando toda la noche. Cuando yo salía el otro día a las 10 de la mañana, la ciudad era otra. Lo primero era que cuando yo salí del hospital, habían un montón de fotos de personas desaparecidas, pero cientos. Casi no había nadie allí. Yo tenía que entrar por un túnel que se llama el Midtown Tunnel. El túnel estaba cerrado, no permitían que nadie pasara por los túneles porque no se sabía si iba a haber algún otro ataque. Y yo con mi identificación, me tocó la identificación, no la tengo, con mi identificación de doctora, se la enseñaba a los policías
a meterme por ese túnel que dura como 5 minutos, pidiéndole a Dios, Dios mío, que no revienten este túnel ahora. Yo solita ahí que me permiten pasar porque eres empleada de la salud, porque no estaban permitiendo entrar a nadie. Que le explico, mire, yo estuve de guardia, yo vivo en Long Island. Pues sí puede pasar, va, y pasando sola ese túnel que siempre está lleno que siempre hay carros, que siempre hay un tapón, pasarlo sola y pensando, ay, yo me quiero ir de aquí. Bad Bunny dice, yo no me quiero ir de aquí. Pues en aquel momento yo decía, Dios mío, ¿dónde yo me he metido? Porque aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, nosotros no hemos sido víctimas de ataques terroristas de esa forma. Y entonces yo, jovencita, aprendiendo a bregar con anestesia, yo sufrí lo que era el racismo, porque en Nueva York mi entrenamiento era duro, rígido, hasta cierto punto racista, y tuve que enfrentarme a eso con valentía, como la puertorriqueña que soy. Y que suceda eso, pues fue algo bastante fuerte, pero nada, llamé a mi mamá y me dijo, sí, ahí tranquila, yo muriéndose el miedo ya también, todo va a estar bien. Nueva York no está bajo ataque. Después empezaron los rumores, lo próximo son los hospitales, lo próximo es esto, no se sabía. Pero dentro de todo, yo como anestesióloga gané confianza en mí misma, gané una experiencia extremadamente rica y le doy gracias a Dios por todo eso. Y está brutal porque ganaste toda esa experiencia que gracias a papá Dios la trajiste para acá, para Puerto Rico, y te quedaste aquí. Eso es lo más importante. Entonces, fíjate, una de las preguntas que me ha surgido, ¿verdad?, así de la mente en cuestión a la anestesia y cuando van a anestesiar a uno, ¿verdad?, es que por lo menos a mí me han dicho, no puedes comer el día antes. Ok, perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa con esas mujeres que, ¿verdad?, llegó el parto, rompí fuente y es una anestesia? Yo no tengo control de cuando esa mujer comió. ¿Cómo eso se brega? Ya eso ha cambiado mucho, porque se sabe que para tú recuperar mejor, tú tienes que tener una nutrición, tú tienes que estar hidratado. Y entonces, lo ideal es que tú estés 6 horas sin comer antes de la anestesia, 6 horas. Eso es lo ideal. Lo ideal. Si es una emergencia, es una emergencia. El riesgo que hay es que el alimento, que no haya vaciado el estómago y el alimento se te vaya al pulmón, que es lo que se llama una aspiración. Pero hoy en día, importante. Aspiración. Y te da una pulmonía por aspiración, porque no se supone que los alimentos se vayan al pulmón. Pero hoy en día nos estamos moviendo a un sistema que se llama ERAS, eso es Enhanced Recovery After Surgery. Y entonces esos ayunos, dependiendo de la cirugía que sea, ¿verdad? Si por ejemplo es una cirugía de colon, sí usted le va a decir váyase a dieta líquida, pero es más dieta líquida, y se están dando unas batidas, o no unas batidas, son unas bebidas carbonatadas que tienen ciertos gramos de carbohidratos para que el cuerpo pueda recuperar mejor. También se dan proteínas, pero sí hay que estar 6 horas para una cirugía electiva. Lo que sucede es que algunas veces el paciente está 10, 12 porque no te operan rápido, entonces ahí el paciente está débil. Y entonces por eso es que estamos moviéndonos a hacer unos protocolos donde se puedan tomar estos líquidos claros que tienen 45 gramos de carbohidratos y te ayudan a recuperar mejor. Pero la razón no es por nuestro gusto, es evitar lo que es la aspiración. Y hay que ser bien sincero con el anestesiólogo. Me comí esto a tal hora, no le mienta, porque el anestesiólogo es el que está de su lado. No te va a regañar, va a tomar las modificaciones para dormirte. Si tú acabas de dormir y es una emergencia, te dormimos como quieras. Pero hacemos una modificación en la forma de dormirte que si tú hubieses estado en ayuno. Exacto. Como quieras se te ponen anestesia, lo que tú estás describiendo es una emergencia. Y se da anestesia sin ningún problema. Sí, y es bien esa comunicación que hay que tener, ¿verdad?, de paciente a doctor y doctor a paciente. Yo encuentro que es bien esencial y es como en todo, o sea, las industrias, no importa en la industria que tú estés, esa comunicación que debe de haber siempre para que todo entonces fluya bien, para que todo marche bien, para que la orquesta, mira, se lleve ahí como debe de ser. Es bien importante. Pero qué bueno que mencionas eso, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, ay, este doctor me va a tener que sin comer por 12 horas. Y uno es el que sufre, pero entonces ahora han salido cosas innovadoras, ¿verdad? Que
entonces te mantienen un poquito más alerta, porque yo he pasado por eso, de que me mantienen, yo he estado hasta más de 24 horas sin comer y uno se siente así que se está muriendo. Es horrible. Sí. Queremos que el paciente recupere lo mejor posible y esos son los nuevos estudios, esas son las nuevas cosas que estamos implementando en el hospital donde yo trabajo y en Estados Unidos y en el mundo entero. El mensaje que quiero que se lleven es que dentro del quirófano, una sala de operaciones, el anestesiólogo es tu intensivista, es el guardián de tu dolor y es estratega de estabilidad. Mantiene las cosas bien, así que es bien importante esa comunicación y que sepan que no es solamente dormir al paciente, es que el paciente despierte. Sí, un detalle pequeño pero bien importante. Pero Magali, qué bueno que verdad que me explicaste todo esto y que les explicaste a nuestro público que nos está viendo todos estos puntitos, porque lo que hay que tener es, ¿verdad?, esa confianza. Y sí, a veces es un poquito inevitable sentir ese miedo de que me van a dormir, no sé qué va a pasar, voy a despertar, no voy a despertar, pero yo creo que, ¿verdad?, teniéndote a ti, pues ya me siento como que un poquito más aliviada porque me has contestado varias de mis preguntas y dudas y pienso, ¿verdad?, que las mismas dudas y preocupaciones que yo puedo tener son las mismas que ustedes tienen, y si tienen otras preguntas las pueden escribir en los comentarios, ¿verdad? Y la doctora con mucho gusto yo sé que se las va a contestar. Sí, pregúntele a su médico. Exacto. Tu rol como paciente es preguntar. A mí no me molesta que me pregunten, a mí me pueden preguntar las veces que quieran. Y te voy a enseñar y te voy a decir el porqué y te voy a dar esa confianza, porque lo importante es que usted se sienta con confianza cuando vaya a conocer a su anestesiólogo, cuando vaya a la cirugía. Te quita esa tensión, por lo menos. Sí, tú sabes, mira, estoy con alguien que me va a cuidar, que me comprende, que va a ser mi voz, que va a estar watching. Así que para eso estamos. Excelente. Yo no me voy a operar y ya pienso que me van a operar mañana porque me siento hasta relajada y todo. Pues súper, ese es el propósito, amiga. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este podcast, nuestro segundo podcast. Lo hicimos con mucho amor. Sí. Esta conversación invisible haciéndola visible. Sí, los espero en el próximo podcast, y ya saben que si tienen dudas, preguntas más relacionadas al tema de hoy sobre la anestesia, ¿verdad? Aquí la doctora les puede contestar un poquito más a fondo sobre las dudas o inquietudes que ustedes puedan tener. Así que los esperamos en la próxima. No va a ser con esta vista que tenemos acá atrás espectacular, pero en la próxima, exacto, los vamos a traer con otras recetitas y otro tema interesante de los que nosotros nos gusta hablar. Con mucho amor. Cuídense mucho. Bye bye.